Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, una vez más aquí con ustedes en Sentido Común, naturalmente, con la participación imprescindible de los técnicos de este canal que hacen posible la conexión con ustedes. ¡Qué bien! Buenos días, una vez más. Señores, hay una situación muy tensa en algunos círculos de la sociedad política y económica del país con respecto al tema del señor Gutiérrez. Y creo que más que bien hace daño a una práctica que se viene realizando aquí desde hace mucho tiempo, y es el tema del anonimato y amenaza mezclada de si quién está en la lista, si Juan y Pedro están en la lista, etcétera. Lo que yo sí sé, que no hay posibilidad de desarrollar un proyecto delictivo como el que se dice, porque no se trata de un solo proyecto. No hay forma de hacerlo solo. Y como no hay forma de hacerlo solo, indudablemente que hay cómplices, y esos cómplices pues parece que están muy preocupados. Hay que ver, pero hay un estilo también lamentable del servilismo. El servilismo es una condición que los dominicanos a todos niveles practican, y se ve totalmente en una correa de transmisión que va desde el más pequeño hasta el más grande. La política norteamericana en términos de la persecución y en todo es avasallante, pero manipulan muchas cosas en torno a sus conveniencias. Para ellos no es importante que la gente domine quiénes son las cadenas, porque ellos necesitan, además de dar el golpe real que ellos quieren dar, dejar una nebulosa pendiente que sirve de amenaza, chantaje y todo eso para los que están involucrados, pero que ellos quieren que se mantengan para usarlo como instrumento que en muchas cosas lo convierten en aliados. A ellos no les importa los delincuentes, sí, los delincuentes son aliados a ellos. Un delincuente sobre temas de violación a la ley norteamericana le va mal, pero le va mucho mal si no es un aliado. Y si es un aliado, le puede ir muy bien. Entonces,
Lo que se vive es una incertidumbre que la gente se pregunta por un lado y otros arreglan. ¿Qué pasó con el señor Gutiérrez? Pero la gente se pregunta y dice, pero ese diputado fue loco, porque ¿a qué él fue a los Estados Unidos? Ustedes saben por qué él va a los Estados Unidos. Él va a los Estados Unidos porque sabiéndose él culpable de delitos pasados y tener entonces la investidura de diputado y ser un desconocedor de la ley norteamericana, él pensó que podía resolverlo como se resuelven las cosas en la República Dominicana. Y a base de algún dinerito, porque según se dice, él cuenta con una inversión en los Estados Unidos aproximadamente de 3 millones de dólares. No es nada despreciable, aunque no es del otro mundo, pero aquí cualquiera tiene millones, pero tener 1 millón en los Estados Unidos, 2 y 3, no es una tarea tan fácil. Pero como él era diputado, o es diputado de la República Dominicana, él pensó que eso le daría resultado para él resolver su mundo. Y no se percató de que la inmunidad que él tiene como diputado es en la República Dominicana y que no le vale en los Estados Unidos ni en ningún otro lado, a menos que no sean algunos países que hacen pleitesía de intercambio. Como él es dominicano, tiene unos centavos y es diputado, entonces él quiso entenderse a sí mismo, sobornando a alguna autoridad de los Estados Unidos, pagando para que le borraran ese expediente, y se lo estaban borrando. Se lo estaban borrando, solo que distinto a la República Dominicana. Pues él, que sabía que no podía ir a los Estados Unidos, se buscó a alguien vinculado a los organismos de investigación de los Estados Unidos y lo encontró para ofrecerle la suma necesaria para que actuaran en el borrador de su hoja delictiva. Como él entendía o entiende que en la República Dominicana todo se hace con dinero, a pesar de sus negocios en los Estados Unidos, no se enteró bien de lo que ocurre en los Estados Unidos, que tener dinero no es necesariamente una garantía. Y se equivocó. Comenzó su contacto, expuso sus condiciones y le fueron dando el seguimiento para borrarle los expedientes que tenía y para irle mandando además las evidencias de que no había asentado ningún delito contra él con el paso del tiempo. Y al buscar y examinar en los equipos de comunicación
que manejan todo, podía visualizar limpio su expediente en los Estados Unidos. Una vez creyéndose eso, creyéndose esa fantasía que un chivito harto de jobo puede crear en los Estados Unidos, entonces se sintió orondo y se paseaba con todo, sin importarle que en el propio lugar de su trabajo, es decir, en el hemiciclo, en la Cámara de Diputados, pues otros diputados desde hacía tiempo lo señalaban como un individuo manejador, negociador de temas ilícitos en los Estados Unidos. Cuestión que a él no le importaba y se reía de los otros diputados que de alguna forma lo afuereaban porque él tenía su mundo resuelto. Y exhibía documentación donde probaba que no tenía problema en los Estados Unidos. Y así arma su viaje con su esposa, a quien usa de conejilla de India o de indio, para ir acompañado de un estatus, mi esposa. Y de esa manera, después de él dar los pasos de investigación que él suponía dominar, estableció de que no tenía nada pendiente en los Estados Unidos. Ante esa creencia, como digo, organizó su viaje y pensando en lo que él pensaba le salió el cangrejo en la caja. ¡Ay, me traicionaron! No, es que tú no puedes sobornar una autoridad de los Estados Unidos sin sacarte un premio. Y no es que no hay, pero no es fácil. Le fueron dando seguimiento, le fueron simulando y mandándole expediente ya resuelto y todo eso, porque la persona con quien él contactaba, que era un agente de la DEA, pues se puso en contacto con sus organismos y le iban sirviendo su satisfacción de no tener un expediente pendiente en los Estados Unidos. Y así cualquiera va. Ya yo tengo mi dinero, casi $3 millones en los Estados Unidos, no tengo problema, mujer, vámonos a los Estados Unidos tranquilamente. Y así fue tranquilamente a Miami y tranquilamente le pusieron unos aparatitos que te ponen en las manos y en los pies. Y te obligan a hablar por teléfono con las dos manos para que haga tu contacto de defensa. Pero se está hablando de una carga de 20 toneladas de drogas. 20 toneladas, multipliquen 20 por 2.000 para que tengan libras y para que tengan una idea del montón de que se le atribuye a este señor, a este diputado dominicano. Y recuerden, y lo voy a decir claro, no es un diputado para mí de ningún partido, es un diputado de la República Dominicana, porque están fuñendo que es del partido tal y tal. Hay otros que son de los otros partidos.
Hay otros que son de los otros partidos. Todos los partidos aquí, de una u otra forma, han sido permeados por el narcotráfico, especialmente el Congreso Dominicano. Y ahí vamos. Pero hoy lo vamos a dejar ahí porque le vamos a ofrecer a ustedes una entrevista que hizo Uchi Lora al director de Mercadón, administrador de Mercadón, que quisiéramos en el próximo bloque le vamos a presentar para que ustedes se vayan enterando realmente de cómo va evolucionando el tema de los mercados en la República Dominicana. Un tema de alta importancia. Mientras tanto, vamos a la pausa, señor director. Bien, señores, como habíamos anunciado, ayer debíamos pasar el material de la entrevista que tuvo el administrador general de Mercadón y Merca Santo Domingo, que por cierto me manda un té en el día de hoy, cortesía de Mercadón y Merca Santo Domingo, y todos los mercados públicos nos están mandando un tececito y nosotros lo vamos a disfrutar mientras le dejamos con Uchi Lora al administrador general, que es Sócrates Díaz Castillo. Adelante, señor director. Ahora vamos a hablar del Merca Santo Domingo con su director, Sócrates Díaz Castillo, que es el administrador general, es el cargo, ¿verdad?, del Merca Santo Domingo. Muy buenos días. Buenos días, Uchi. Gracias por tu invitación. Conozco muy bien el Merca porque soy cliente habitual. Hemos hablado del Merca a través del tiempo en varias ocasiones, porque es una manera de poner en contacto al productor con el consumidor. Correcto. Es una eliminación de intermediarios. Y eso es muy bueno, lo favorece a los dos, pero hay algunas cositas que más adelante vamos a plantear que nos parece que no está muy bien. Pero ahora mismo, como resultado de la pandemia, ¿qué tanto ha mermado la afluencia de público? Realmente es en todos los sectores de la vida social que ha mermado, más sin embargo el Merca Santo Domingo mantiene un flujo constante. Y a nuestra llegada hicimos un relanzamiento sobre las actividades para que el pueblo y los consumidores puedan llegar, y hemos aumentado en más de un 50% la visita tanto de compradores como de productores. La calidad de los productos, el tema del transporte, ahora con el toque de queda, ¿se ha habido afectado? Los productos del agro tienen preferencia y tienen libre tránsito. Comienzan a llegar a la 1 de la mañana y se mantiene el flujo constante, eso no tiene inconveniente. Bueno, vamos a tomar un cafecito y quisiera plantearle lo siguiente, que cada vez que voy me resulta chocante, todavía no lo puedo aceptar. El Merca Santo Domingo es una obra que hizo el Estado para ese fin que ya dije, le sirve al productor y le sirve al consumidor. Muy bueno. Ahora bien, ¿qué hacen en una inversión del Estado bancas de apuestas? De lo que estábamos hablando. Hay dos tremendos locales de bancas de apuestas. En el Merca, una construcción que se hizo con dinero del pueblo dominicano. ¿Cómo se explica eso? Realmente nosotros cuando llegamos, o sea que tenemos un mes y 20 días, lo primero que hicimos fue instruir a nuestro director operativo que está con nosotros aquí, Robinson Cueva, que me buscara los contratos. Cuando buscamos los contratos, sorpresa, 10 años de contrato.
Dieron 1 millón. Pero es ilegal. Totalmente Aunque haya un ilegal. contrato, es ilegal porque ahí legales son los plátanos y la yuca. Correcto. Los números no tienen nada que ver con el propósito de eso y es una inversión del pueblo dominicano. Correctamente. Entonces, ustedes no tienen asesores legales. Sí, esto está en manos de la dirección jurídica de allá. Se está analizando el caso y nosotros planteamos que eso no corresponde en un mercado. Igualmente que la cafetería, igualmente que la fonda, de manera inadecuada se le permitió su convivencia. El mercado realmente, para lo que fue diseñado y el ejercicio que se hizo para hacer del mercado Santo Domingo un reservorio de todos los productos de la producción nacional, de los productores y los exportadores y los mayoristas, realmente se convirtió en un mercado minorista. Estamos relanzando, visitando cada productor nacional para que se instalen en el mercado y sus productos lleguen allá en un ambiente controlado, limpio, adecuado, con la trazabilidad necesaria, que pueda servir al pueblo un producto con óptimas condiciones. A pesar de los muchos años que tiene, Sí. hay muchísimas áreas que no han sido ocupadas todavía. Realmente ahí aproximadamente, solamente los mercaderes de la Duarte, los mayoristas, tienen 86 locales cerrados. Y otros empresarios del área también tienen otros tantos, cerrados y sin pagar. Estamos ya recuperando algunos, notificándole y diciéndole que nuestro propósito allí no es que paguen el local, es que lo pongan a operar y que lleguen a hacer negocio en el mercado. Estamos en un proceso de revisión total, desde la más mínima operación hasta el final. Queremos que los productores nacionales lleguen al mercado y los mayoristas para convertirlo en el centro de acopio de la producción, como usted dijo ahorita, rompiendo la cadena de intermediarios. Ya tenemos en carpeta la instalación de un centro de acopio en Barahona, para que los productos lleguen ahí se haga el proceso de higienización, limpieza y empaque, y lleguen al mercado ya para ser vendido tanto al mercado nacional como al área de exportación, los productos que son exportables. Igualmente pasamos por Ocoa, en el Pinal, allí estuvimos visitando a los productores bajo ambiente controlado, el señor Peralta y la gente del Pinal, que tienen el 40% de la producción bajo ambiente controlado, los invernaderos, y ya le asignamos locales y van a instalarse. También pasamos junto con nuestra comisión, el amigo Robinson y Enrique Santana, por Moca y por La Vega y por Constanza. Y ya los productores Hay muchos productores tienen de espacio, Constanza. espacio asignado para venir a operar en el mercado. Y estamos abriéndole los espacios a los productores y a los grandes inversionistas. Nosotros entendemos que ese es el papel del mercado, no un mercado detallista, aunque ya no podemos deshacernos de él. Tenemos que convivir con ellos y hacer la vida humanamente posible, pero con los procesos de higiene, inocuidad, limpieza total. Cuando usted vuelva al mercado, se encontrará que el mercado es otra cosa. Bueno, yo desde la pandemia no he vuelto. Una pregunta, ¿por qué qué provocaría que una persona o un negocio cierre sus locales en el mercado y no los opere? No es rentable, no le es beneficioso, no es lo suficientemente beneficioso para el trabajo que... ¿Por qué teniendo locales disponibles en el mercado, alguien cerraría sus locales? Mira, los inicios siempre nosotros los seres humanos nos resistimos, mas sin embargo se necesita la voluntad política. Y lamentablemente el gobierno pasado no tuvo voluntad política de hacer que el mercado despegara. Hoy, con la visión del señor presidente de abrir los negocios a la parte agrícola, incentivando la producción y motivando a la exportación, eso va a ser una realidad, si Dios quiere. ¿Cómo golpea la importación de ciertos productos a la capacidad de venta del mercado y de los productores ahí representados? Tú sabes que el negocio de la importación es un negocio lucrativo. Y si el gobierno que dirige lo que se preocupe porque sus empresarios importen y no produzcan, realmente entonces los productores tienen una competencia desleal. ¿Se está trabajando desde el gobierno para que la importación afecte menos a los productores? ¿Qué Claro. información tiene sobre eso? Claro, mira, si lo que está a la vista, pues como dicen la gente del pueblo, no necesita espejuelos. La inversión en el campo es cuantiosa. El gobierno dispuso 5.000 millones a tasa cero.
pero además sigue la banca privada y el Banco Agrícola facilitándole préstamos a los agricultores para que puedan producir. Hay que mantener la producción y los precios en el campo, y por eso queremos que del campo al mercado se rompa la cadena de interminación para que se mantengan los precios. Ellos se benefician, pero también el consumidor y la parte hotelera, que es nuestra mayor fuente de exportación y está en nuestro territorio, que son los hoteles. Tenemos que prepararnos para cuando abran definitivamente, que están operando en un día un 15%, nosotros podamos ser los suplidores por preferencia. Finalmente, se tomó una decisión que vimos muy mal hace un tiempecito, cuando el mercado de las pulgas, que nadie lo quiere en ningún sitio, ¿verdad? Porque hay una cantidad de establecimientos improvisados con gente que hace pipí, que hace otra cosa además de pipí, ¿verdad? Y que están bregando con cosas ahí, y además copan las calles. Para los vecinos de los lugares donde eso está, es una tragedia. Nadie quiere eso cerca de su casa. Entonces el lugar que encontraron fue el mercado. Así es. ¿Qué tanto está interfiriendo eso? Realmente el mercado tiene aproximadamente unos 900.000 metros cuadrados. Lo que se decidió con ello era una salida provisional, como la que es. Y se han colocado en la frontera del mercado, no en el mercado definitivamente, en el área de los productores. Queda en la última calle que... En el fondo. No, al principio. Al principio. Y entonces le tendemos linderos, frontera. Le hemos alquilado baños, le hemos educado. Está el área 8 de salud pública constantemente dándole las instrucciones sobre la sanidad, la inocuidad, la limpieza, para que no cometan esas costumbres inadecuadas. Tenemos la protección de la Guardia Municipal, tanto de La Guayiga, que el síndico, doña Popi, está ayudando, el síndico de Pedro Gran, Wilson Paniagua también. Tenemos aproximadamente unos 30 o 40 policías municipales, tenemos refuerzo del Z8 de la policía, y tenemos nuestra seguridad privada, haciendo posible que eso no se nos desborde. Realmente está controlado. Ellos no dejan sus casetas instaladas, solamente un solo día que pueden operar, que es el domingo. Llegaron, termina el proceso y tienen que recoger todo. Ellos deben de hacer una limpieza mínima y luego vienen los alcaldes, hacen una limpieza más profunda, y nosotros, desde el Merca, con nuestro departamento de limpieza, que aquí está el señor Santana, encargado de residuos sólidos, hacemos una limpieza profunda con lavado, los bomberos nos ayudan con los camiones bomba y dejamos eso totalmente higiénico. Estamos preocupados, igual que usted, con el proceso de higienización, porque un mercado debe mantener ciertos niveles de limpieza, que no debe ser cuestionado por la población, sino convivir con ellos y tratar de controlarlo definitivamente. Bueno, ahí yo creo que lo único que hace falta es una línea de guaguas, algún tipo de transporte, porque ahí puede ir el que tiene carro, el que tiene vehículo, porque es muy lejos de la ciudad. Sí, buena idea. Pero la verdad es que vale la pena ir, sí, porque usted encuentra, además de que encuentra, los plátanos generalmente están a mitad del precio que está en toda parte y así por el estilo. Pero entonces uno encuentra fruta que nadie ve en ningún sitio. Ahí usted encuentra un mamón, un caimito, en fin. La quenepa. Sí, rulo. Lo que usted no encuentra en otra parte, ahí lo hay. Rulo, sí. Así que, además es grato uno estar con el olor de todas esas frutas y es una experiencia grata. Aprendizaje para los niños también. A los niños les gusta. Así que lo único que lo afea son las bancas de apuestas que están ahí, en una inversión del pueblo dominicano. Eso no tiene madre. No baje la guardia con eso, no baje la guardia, que si se lo proponen definitivamente como riñe con la ley, pueden lograr, así sea en los tribunales, que esos contratos, por el tiempo que sea que se hayan firmado, sean terminados anteriormente con justa causa. Entonces, si no bajan la guardia, definitivamente el mercado puede salir de las bancas de apuestas. Bueno, pues muchas gracias al señor Sócrates Díaz Castillo, el administrador general del Merca Santo Domingo. Nos vamos por un momentito nada más y regresaremos entonces con... Bien, señores. Ya ustedes
pudieron apreciar en esta comparecencia del administrador de Mercadón, cómo está la situación del mercado dominicano. Pero debemos decir algunas cosas y lo vamos a aprovechar. Mercadón es una institución creada con el fin de establecer un orden de mercados a nivel nacional. Mercadón viene siendo el rector de los mercados públicos, llámese los mercados municipales y los centros de acopio que por alguna razón no se han construido, pero hay intención de construir varios centros importantes en las diferentes regiones. Obviamente que Mercadón como administración no tiene los fondos necesarios para construir esos centros que sin duda van a ser de gran empuje, tanto en lo moderno como en el aprovechamiento, como en la inocuidad de los productos más importantes de la alimentación humana. El gobierno pasado, o los gobiernos pasados, porque Mercadón tuvo que ver con todos los gobiernos después de Joaquín Balaguer. Tuvo que ver con los gobiernos porque fueron varios, de Leonel Fernández, porque fue donde se inició la incubación de la idea en el primer gobierno de Leonel Fernández. En el 97 se incubó la idea de construir un centro de acopio, y después de estudiarse los diferentes accesos a la ciudad de Santo Domingo, pues obviamente se determinó comenzar en el acceso más importante, que era el acceso del norte o Cibao. Y esos terrenos que originalmente eran del CEA y que en la época del inicio de aquella idea, el director del CEA entonces no estaba muy convencido de ceder los terrenos que al final cedió. Era precisamente el ex senador y entonces director del CEA, Santiago Batista. Pero una vez ya definido el lugar que hoy ocupa Mercadón y listo para desarrollar los estudios necesarios, el gobierno de entonces no le dio el suficiente crédito, y el próximo gobierno, que fue Hipólito Mejía, asumió con entusiasmo, hay que decirlo, y su equipo, Eligio Jaque, etcétera, donde estaba involucrado José Miguel de Peña, que fue parte del equipo original que diseñó irónicamente, coincidencialmente, Gustavo Sánchez Díaz. Gustavo Sánchez Díaz es que inicia
la idea y los bosquejos para lo que hoy es Mercadón, que luego fueron ejecutados por Hipólito Mejía desde la presidencia de la República. Pero otra ironía, Hipólito lo construyó, pero no lo administró, porque le tocó a la siguiente administración gubernamental. Y ahí ocurrió lo que no debió ocurrir, porque Eusebio Guzmán, que fue el primer administrador, cometió el error de no seguir los planteamientos con que se habían concebido el mercado dominicano. Y eso creó una distorsión que hoy ha establecido un problema a resolver. Pero quería decir que quien tiene la idea, años después, muere en la administración de Mercadón. Él no se imaginaba jamás, de tantos años luego, que iba a ser el administrador de Mercadón, y en algunos meses que estuvo allí al frente, reorganizando, buscando la originalidad que había concebido hacía años, pues lo atrapó la muerte. Y obviamente tenemos que decir que se trata de Gustavo Sánchez Díaz. Y que hoy el nuevo administrador pues ha ido creando las condiciones para buscar soluciones viables para enrumbar lo que es Mercadón, y en ese sentido el nuevo administrador le está dando seguimiento con mucho interés a los mercados regionales, a los centros de acopio regionales y a las cadenas de preservación que sin duda necesita corriendo el país para el manejo de la inocuidad y la conservación, así como la distribución y la construcción de nuevos mercados que son vitales para la alimentación dominicana. Vamos a la pausa, retornaremos con más en sentido común. Adelante, señor director. Bien, señores, una vez más tenemos que referirnos a otro caso. Y el caso es de urgencia. Es de urgencia controlar el tema del COVID. Nadie tiene dudas. El COVID llegó sin que nadie lo invitara. Pero hay males que lo invitamos y le ofrecimos la carretera para que llegaran. El COVID no, el COVID vino sin ser invitado y se irá, sabrá Dios cuándo. Sin permiso. Pero hay un tema que lo hemos invitado, lo hemos alimentado y nos está dando lo que hace el dragón. Hemos construido el monstruo que nos va dando por los pies, que son vitales. Darte por los pies es impedir que tú camines sin matarte. Luego te mueres a muerte lenta, pero te dan por los pies. Es el transporte, señores. Transporte urbano. El transporte urbano está lacerando
a la sociedad dominicana en todos los sentidos. Primero, la gente joven y no joven que tiene un trabajo a distancia, a cierta distancia, lo primero que piensa es ahorrar para comprarse un carrito, porque no puede cumplir si no tiene un vehículo, porque el sistema de transporte no lo permite. Ya ese uno, y entonces aumenta el aumento del transporte particular, crea los otros problemas que tiene la ciudad derivados del transporte. Una de las grandes obras, porque como hablamos, una de las grandes obras en materia de transporte en este país es el metro. Desde su inicio hasta todo el transcurso y fundamentalmente en este momento. En este momento le toca a las autoridades que tienen la dirección del metro, le toca la gran decisión de no solo de mejorar, sino de resolver algunos detalles importantes para la fluidez del tránsito vía metro. Y no solo vía metro, porque hay que decirle a la gente de que el metro es una parte de la fluidez del tránsito. El metro lleva lo que son las guaguas alimentadoras, que hay hasta motores organizados para aprovechar al pasajero al metro. El día pasado hablábamos y decíamos de que esa gran obra que hay y se está estudiando, se está trabajando para su ampliación dentro de los parámetros posibles, está indudablemente llamada a una conclusión ya rápido. El metro, su tercera línea y la ampliación de la primera línea, de la primera y segunda línea, es una necesidad urgente. Pero una necesidad urgente también poner orden en el sentido general de las rutas que no tienen que ver con el metro, sin dejarse torcer el brazo de los operadores y dueños de esas rutas. Estamos totalmente claros de la necesidad de ampliación del metro, pero al mismo tiempo la organización, la obligatoriedad de integrar las partes satelitales que llevan, que alimentan y al mismo tiempo evacúan el flujo de pasajeros. Esa es una razón sumamente importante para que la economía comience a tener un ritmo diferente desde los puntos de producción hasta el destino preferido de cada uno de los agentes que hacen posible el desarrollo del país. El metro, que tuvo muchos críticos, hoy esos críticos se dan cuenta de que es una obra prácticamente impecable. No por su construcción ni nada en ese sentido, sino la necesidad del metro es una necesidad impecable, que ahorra, asegura y economiza. Es decir,
el metro es un instrumento de transporte rápido, seguro y económico. Y no podemos dejar que las instituciones, por una serie de diatribas o todo eso, caigan en el blanco de intereses. Aquí hay muchísima gente que quisieran que el metro desaparezca. Claro que sí, pero el pueblo no. El pueblo lo que quiere es que el metro se amplíe. Mucha gente de la gente que tiene que ir, valga la redundancia, que tiene que ir a su trabajo, aquí, utilizan 3 medios de transporte, señores. Utilizan el metro combinado con un vehículo, o sea, con un vehículo de 4 ruedas y luego un motor. Aquí hay una cantidad de gente que utilizan diario 3 modalidades de transporte. Un carro, el metro y luego un motor. O el motor primero, el carro después, en fin, se involucran en muchos casos, pero eso es ida y vuelta. El motor vale 50 pesos, el carro vale 25, 30 creo, y el metro 40. Es decir, 50 y 40, entre el carro antes de llegar al metro son 90 pesos. Y el metro son 20 pesos. Entonces son 110 pesos de una sola vía, 220 pesos ida y vuelta. Hay gente que lo gastan diario y ganan 15,000 pesos o 18 o 20,000 pesos donde trabajan. Calcule usted qué porcentaje es eso en relación con... Y naturalmente, si usted quiere lo reduce. Pero la gente que vive de punta a punta en el metro, es decir, que pueden coger el metro desde su casa, caminando 1 o 2 cuadras o tal vez menos, a su trabajo, pues viven felices porque el metro, como le decimos, además de un medio de transporte de garantía, de calidad, le da al pasajero rapidez. La gente puede ir a su casa y comer. Por ejemplo, los empleados de educación que antes vivían en Villamella, en la zona de Villamella, Santo Domingo Norte, pero para que la gente entienda mejor Villamella, que trabajaban en educación, venían en la mañana y comían cerca de educación a la hora de comer, porque no podían ir a su casa. Cuando el metro surge, esa gente están felices porque pueden salir de su trabajo en el Ministerio de Educación, abordar el metro, ir a su casa a comer, comen con sus hijos, con la familia, y le da tiempo de regresar de nuevo a su trabajo. Ese es el papel del metro en muchos casos. Entonces, señores, esa es una obra que por encima de todo hay que darle seguimiento. El gobierno tiene que darle seguimiento, invertir lo necesario para resolver el problema del metro, o sea, el problema del transporte, y no dejarse llevar de los críticos que vienen aquí a los canales en sus jipetas y se van tranquilamente. A eso no le importa el metro. A eso no le importa el metro, porque eso no saben cómo Marlon llega al canal, ni cómo llega Rafael. ¿Sabe? Ellos quisieran que no hubiera el metro. Pues ya les digo, tienen jipetas lujosas y llegan aquí al canal a hacer su programa. Generalmente llegan tarde,
pero hacen su programa, cogen su jipeta y se van. Pero a Marlon, a Rafael, a Miguel, a José, que se lo lleve el enemigo malo, para no decir la palabra por la mañana. Mientras tanto, nosotros le dejamos unos minutos al programa que nos sigue para que tenga tiempo de hablar algunas cosas positivas. Nosotros esperamos que Momentum le sea un instrumento de comunicación de la importancia que es sentido común. Así que hasta mañana, cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega similar. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UH.